Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Nuestro paciente se llama Gustavo Pérez, es un paciente de 49 años, es obrero, natural y procedente de Zipaquirá y tiene un estado civil de unión libre. El motivo de consulta llegó a urgencia. En cuanto a la enfermedad actual, es un paciente de 49 años que asiste a urgencias por cuadro de 4 horas de evolución de hematemesis, 3 episodios con coágulos asociados a dolor en epigastrio de intensidad 8 de 10, astenia, adinamia y diaforesis. Adicionalmente, refiere deposiciones melénicas desde hace 4 días, primera vez que presenta el cuadro. Tómenle foto. ¿Tiene alguna pregunta? Los que están en semestre más pequeños, si no tienen algún concepto, digamos, algún nombre clínico, alguna parte de semiología, nos avisan. Bueno, en cuanto a antecedentes patológicos, hipertensión arterial, farmacológicos, losartán 50 miligramos cada 12 horas, quirúrgicos, apendicectomía a los 10 años, alérgicos, niega, tóxicos, media caja de cigarrillos al día, ya hace 20 años, una panchita de aguardiente diario con el primo. Y familiares, infarto agudo del miocardio en el padre. ¿Quién quiere seguir leyendo? Anímense. Bueno, si quieres, no importa. Listo. ¿En cuál vamos? En familiares. Revisión por sistemas. Revisión por sistemas. Diuresis y exposiciones sin cambios, astenia, dinamia y pérdida no cuantificada de peso desde hace 2 meses. Niega síntomas respiratorios, niega contacto con pacientes positivos para COVID-19. Examen físico. Paciente en regular estado general, alerta, febril, diaforético, levemente deshidratado, sin dificultad respiratoria. Signos vitales: tensión arterial 110/75, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 18, saturación 95% y temperatura 36.5. Escleras anictéricas, conjuntivas levemente hipocrómicas, mucosa oral seca, en tórax expansible, simétrico, sin signos de dificultad respiratoria. En cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios presentes sin agregados. Abdomen blando, levemente distendido, doloroso la palpación, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias, onda cítica presente. Piel y maneras, palidez generalizada, eritema en palmas sin cianosis, sin ictericia, neurológico alerta, orientado, sin signos de focalización y sin déficit motor ni sensitivo. Bueno, entonces con esto, ¿qué diagnósticos pondrían? ¿Cuál sería su primer diagnóstico? Hemorragia de vías digestivas altas en primera instancia, pero pues podría ser tanto altas como bajas. ¿Qué tiene de hemorragias digestivas altas? La hematemesis principalmente, sí, el sangrado, o sea, probablemente un sangrado gastrointestinal alto, ya que pues tienen hematemesis. ¿Alguien sabe cómo se define un sangrado digestivo alto? O sea, anatómicamente hablando, antes de qué es. Pues el sangrado digestivo alto se define como todo aquel que ocurre antes del ligamento de Treitz, es decir, en aquel que ocurre antes de las primeras porciones del duodeno, donde se separa de la tercera, creo que es la tercera y la cuarta porción del duodeno, pero en realidad no recuerdo bien. Exactamente. El sangrado de vías digestivas medias es porque la clasificación cambió, antes era altos y bajos y ahorita lo cambiaron a altos, medios desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal y bajas de la válvula ileocecal hasta el ano. Listo. ¿Qué otro diagnóstico tenemos, además del sangrado? Un David, síndrome anémico. ¿por qué estabas, verdad David, por qué estabas pensando que podía ser alto y bajo? Pues en realidad me quedo principalmente con alto, pero o sea, por el hecho de que esto siempre es como un reto por lo menos para mí, de diferenciar si es solo alto o si puede ser
en qué lugar de la vía digestiva, porque pues como ha tenido deposiciones melénicas, también podría ser, o bueno, la verdad, si fuera abajo, tendría más que todo un sangrado más franco y no tanto melenas. Entonces me quedo con alto, a decir verdad. Sí, pero es importante esa duda que tú dices a veces me cuesta trabajo, porque hay los síntomas de sangrado digestivo alto, los síntomas cardinales, pues este paciente los tiene. Son las melenas, es un síntoma de sangrado digestivo alto. La hematemesis también es un síntoma de sangrado digestivo alto. El síntoma cardinal de sangrado digestivo bajo sería rectorragia, bueno, cualquiera de las formas de hematoquexia, que es pérdida de sangre, sangre fresca, sin digerir, sin características de melena, por el tracto digestivo inferior. Ahí la dificultad puedes encontrarla en que hay pacientes que, aunque tengan sangrado digestivo alto, tienen enterorragia o rectorragia como manifestación del sangrado digestivo alto, y ahí puede uno comenzar con la confusión. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que tienen sangrado masivo, especialmente sangrado de origen duodenal. Es mucho más frecuente que sea sangrado de origen duodenal, y si es un sangrado masivo, la sangre es un catártico, acelera el tránsito intestinal y es posible que no haya tiempo para que esa sangre se convierta en melenas, y entonces lo que estamos viendo es un sangrado que es rutilante, y podría uno hacerlo pensar que tiene sangrado digestivo bajo también, o los tiene ambos, o que es un sangrado digestivo bajo. ¿Cuáles son los pacientes que uno debe pensar en esa posibilidad? Lo primero es que el compromiso hemodinámico que tenga sea tan severo que uno dice, oiga, este paciente sangró más de 1 litro y fue muy rápidamente, entonces lo encuentra uno hipotenso, choqueado, muy taquicárdico. Lo otro que lo debe hacer pensar en que pueda ser esa la causa alta es que tenga algún antecedente, por ejemplo, que estuviera tomando antiinflamatorios, no esteroideos, y eso podría ser la causa de una úlcera duodenal que comienza a sangrar y sangra masivamente. Lo otro que clínicamente vale la pena que tengas en cuenta es cuando hay hematemesis, es muy poco probable que el sangrado sea de origen bajo. Esto lo vemos más en pacientes, como les digo, con úlcera duodenal, que de pronto venían con melenas y hace un episodio de rectorragia o de hematoquexia severa, porque el sangrado en algún momento fue un sangrado masivo. Pero esa dificultad vale la pena que la tengan. Tampoco es para que siempre que pensemos siempre que el paciente tenga rectorragia, entonces vamos a pensar que es alto. Eso es un 10% más o menos de los pacientes con sangrado digestivo alto, y tiene que ser sangrados masivos. Pero esa confusión es válida. Sí, sigue, Juliana. Otro pequeño comentario es que hay que indagar si son heces oscuras o si sí son melenas. Las melenas son deposiciones que son francamente negras y son fétidas, que tienen un olor bastante característico. Entonces, si uno está pensando en que un paciente tiene, digamos, un trastorno funcional, es decir, digamos como un color irritable, también podría presentar sangrado, también podría presentar unas heces, digamos, oscuras, pero no son melenas. La melena es negra, o sea, la melena uno sabe que es melena. Entonces es muy importante indagar si es la coloración de la deposición y el olor de esta. Y yo te agregaría ahí el color, que no es deposición oscura, es que estoy haciendo café, es negra. Hay algunos sinónimos con lo que uno le puede decir al paciente, realmente era negra, como ustedes saben, no sé si saben qué es el neme, pero esta sustancia con la que preparan el asfalto, que es una sustancia completamente negra, ese es el color de la melena. El olor es un olor característico, pero además las melenas son deposiciones más blandas. A veces el paciente dice es como si me hubiera dado como una diarrea negra. Esa es la característica de la melena. Unas deposiciones negras, como la estamos diciendo, pero duras, debe hacer pensar más en sangrado digestivo que proviene del colon derecho o del ilion terminal, pero no es la característica de la melena. La melena es blanda y el paciente dice es una deposición como melcochuda, muy negra y con un olor muy fétido. Que eso sí es, uno las huele la primera vez y después no
no se le olvida ese olor. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces es importante que sepan que cuando lleguen al hospital y los que están en el hospital, que los diagnósticos se tienen que colocar en un orden. El primero es por la razón por la cual consulta el paciente. En este caso, como dijo David de entrada, hemorragia de vías digestivas altas. Sin embargo, el paciente tiene otros diagnósticos que hay que colocar. Entre esos, que él viene también por un dolor abdominal en estudio. ¿Por qué? Porque cualquier causa de sangrado generalmente va a generar dolor. Y es importante anotarlo porque hay que descartar las diferentes causas de dolor y si este es quirúrgico o no es quirúrgico, es importante siempre tenerlo en cuenta. Tercero, la hipertensión arterial que está en los antecedentes. Y cuarto, muy importante, el consumo excesivo de alcohol. ¿Alguien sabe a qué se refiere con consumo excesivo de alcohol? O sea, ¿cómo saber si el paciente está en riesgo o no? Bueno, si no saben, lo digo. ¿O el doctor quiere hablar un poquito de eso? No, ya si quieres comentamos lo del consumo de alcohol, porque yo no sé, yo iba a preguntar qué es una panchita, qué fue a qué se refiere con esa cantidad de consumo de alcohol. Porque eso sí está medido, cuántas onzas de alcohol de consumo diario se pueden determinar para hablar de que es un paciente alcohólico o que tiene un consumo excesivo de alcohol. Y en este caso, pues, corresponde a un factor de riesgo importante que hay que considerarlo. Pero, bueno, ¿qué es una panchita? La palabra panchita la coloqué porque es un término coloquial que utilizan los colombianos para mencionar la botella de aguardiente que es delgadita, la que es como de 275 mililitros. Okay, o sea, el Entonces, paciente se está tomando más de 100 mililitros de aguardiente al día, sí, a diariamente, veces con entre él, porque semana se la toman, sí, la con el mitad, primo, exacto. la mitad con el primo. Ok. Estamos hablando de que Yo, eh, ahorita seguimos con lo del alcohol. Yo no estaría muy seguro, Juliana, de la importancia de esa referencia que hacen al dolor abdominal. Porque, pues, por lo que, no sé si me perdí en la historia, pero el paciente antes de comenzar con este episodio de sangrado venía con un dolor epigástrico muy sugestivo, como de que era un origen péptico del dolor, ¿sí? Sí era esa él empezó la con el dolor al característica. momento de que empezó el sangrado. Ah, bueno. Eso sí es importante. Ahí entonces me retracto de lo que iba a decir. Los pacientes con enfermedad péptica, úlcera gástrica o úlcera duodenal, que hacen sangrado, usualmente no tienen dolor, no se les exacerba el dolor, porque incluso la sangre termina siendo como un neutralizante. Y entonces lo usual es que, oiga, yo venía con mucha epigastralgia, pero cuando comencé a notar las deposiciones negras ya no me volvió a doler. Por el contrario, si el paciente está consangrado y eso le exacerbó un dolor o le generó un dolor abdominal, es importante lo que estaba diciendo Juliana, pensar, tener por ahí a la vista la posibilidad de otro tipo de complicaciones de la lesión que esté sangrando. Por ejemplo, que una úlcera se hubiera perforado o se hubiera penetrado. Eso genera un dolor abdominal importante. No es muy frecuente que aparezcan las dos complicaciones simultáneamente, sangrado y perforación, sangrado y penetración, pero podría ser porque de todas maneras ese dolor que estás diciendo no tendría una explicación solamente por el sangrado. Igual quiero que por favor vean de nuevo el examen físico, la revisión por sistemas, vean todo, porque este paciente tiene muchas cositas, porque este diagnóstico Sí. pues no es tan claro. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la hemorragia Yo tengo una duda. Cuenta. Tengo una duda sobre el examen físico. Dicen que hay una onda cítica presente, pero en el examen abdominal, pues no se denota que haya pues una protrusión abdominal o una citis franca. Ahí, pues cómo era el abdomen,
paciente. No tenía citis, tenía citis, no, es que, perdón, seguro es confusión mía, pero tenía onda cítica, pero no tenía citis, así. En realidad, eso lo puse así a propósito, y es porque el tema de si hay o no ascitis siempre es una complicación en las historias clínicas. Siempre cuando uno está en el hospital va a ver que siempre hay un dilema, ¿será que sí tiene ascitis, será que no? ¿Por qué? Porque hacer una onda cítica es bastante complicado. O sea, estos signos para medir ascitis son bastante, necesitan práctica y son también, depende de la persona que lo esté realizando. Ahora, yo lo puse así porque para mí en ese momento, cuando yo lo examiné, sí tenía onda cítica. Déjalo así, porque como digo, cuando estás en el hospital te estás dependiendo de la historia que hizo otra persona. Pero, y yo supongo que lo pusiste a propósito, ese hallazgo, ¿y por qué no nos devolvemos un poquito a los diagnósticos? Voy. A la diapositiva El anterior. examen físico. No, la diapositiva donde estaban los diagnósticos, porque es que esos datos, y yo, digamos, quiero resaltar un poquito lo que estaba preguntando David. Hay algunos hallazgos al examen físico que podrían sugerir otra cosa y que podrían cambiar el diagnóstico o por lo menos una de las posibilidades de etiología. Es claro en la historia clínica que él tiene consumo excesivo de alcohol. Alguno de los estudiantes, que no sea David, que no sean los que han hablado, se le ocurriría unir consumo de alcohol con sangrado digestivo que está produciendo hematemesis? Una cirrosis hepática. Sí. Eventualmente, Perdón. sí, Alejandro. ¿Y sería cuál el diagnóstico etiológico? Sería varices esofágicas probablemente, o... Sí, exacto. Es que el comentario va a que muchas veces uno hace diagnósticos sindromáticos y eso está muy bien. En este caso, el diagnóstico sindromático es una hemorragia de vías digestivas altas, ¿sí? O digamos una hemorragia digestiva. Dejémoslo hasta ahí como diagnóstico sindromático. Cuando ya le estamos poniendo los datos de la historia clínica que es sangrado digestivo alto, estamos haciendo un diagnóstico topográfico. Ya estamos limitando un poquito lo que estamos pensando. Estamos diciendo, este paciente está sangrando, le está sangrando el tubo digestivo y yo pienso por las características del cuadro clínico que topográficamente esto está localizado, lo que esté sangrando está localizado por encima del ángulo de Treitz. Y eso ya nos limita las posibilidades etiológicas. Después, entonces, siempre es importante pensar en la posibilidad etiológica. Puede que uno se equivoque, pero es importante plantearla. Entonces, el enfoque de este paciente completo sería hemorragia digestiva alta, de una vez ahí tenemos el diagnóstico sindromático y topográfico, y algunas probabilidades de etiología del sangrado. ¿Por qué es importante eso? Porque lo puede llevar a uno a tomar ciertas decisiones en el momento en que lo está evaluando. No esperar hasta que tenga otros laboratorios. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Doctor, esa es la ¿Cuál que es la viene, causa? ahí viene. Pregunten, Okay. participen. Ahora sí. Listo. Entonces antes, pero sí queda claro cómo debería uno organizar los diagnósticos. Entonces, Sí, doctor. hemorragia digestiva alta y poner algunas posibilidades etiológicas. Con los datos que están en la historia clínica, hay cosas que uno ya podría comenzar a pensar que pueden ser más probables y algunas menos probables. Entonces ya, te dejo, pero es importantísimo que no dejemos esos datos de la historia clínica ahí como sueltos, porque si uno mira esto que está acá, uno diría, bueno, ¿y dónde quedó la citis? ¿Dónde quedó el eritema palmar que describían? ¿Dónde quedaron esos datos la astenia, sueltos la que no dinamia. la astenia, la dinamia, todo eso? Bueno, entonces, ¿quién me puede decir algunas causas? Ya le hemos dicho de hemorragias de vías digestivas altas. Pues teniendo en cuenta que consume mucho alcohol, podría ser un desgarro de Mallory Way, si no estoy mal. Sí, bien, ¿qué otra cosa puede ser?
Varices Úlcera esofágicas, péptica es el más. una úlcera Exacto. péptica. ¿Qué otra cosa puede ser? Gastritis. Cáncer. Una malignidad. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, pero en este paciente pues no es tan pues viejo, pero igual de tenerlo en cuenta. Entonces, aquí está más o menos, ya las mencionaron. Las principales causas son úlceras pépticas, varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, erosiones gastroduodenales, esofagitis erosiva y malignidad, que son exactamente las que dijeron. ¿Algunos tienen alguna duda frente a cuál es alguna de ellas? Entonces, una cosa importante es lo que decía el doctor. No las puse de una porque sería sapearlo todo, pero importante es que cuando ustedes como evalúan este tipo de causas y ponen todas sus causas sobre la bandeja, ver qué tiene su paciente para pensar que tendría cualquiera de estas. Entonces, como decía mi compañera, síndrome de Mallory-Weiss por el consumo de alcohol, unas erosiones gastroduodenales por el consumo también crónico de alcohol, la úlcera péptica, las varices esofágicas por lo que hablábamos de la posible cirrosis. Entonces, esto es un paciente que hay que abordarle muchas cosas porque la posibilidad es bastante amplia. Entonces, ¿qué plan de manejo vamos a tener? Lo dividí Y ahí, aquí. paremos un poquito, Juliana, y saquémosle jugo a ese listado de diagnósticos. Si tocaba poner un diagnóstico etiológico, era lo que le estaba sugiriendo, ¿cuáles cogerían y por qué? Y pues, tranquilos. ¿Quién dijo síndrome de Mallory-Weiss? ¿Quién mencionó el síndrome de Mallory-Weiss? Hola, doctor, fui yo. Hola. ¿Por qué pensaste en Mallory-Weiss? Pues me acuerdo lo que vimos el semestre pasado pues viendo precisamente hemorragia de vías digestivas altas, es que cuando hay alguien con consumo de alcohol es bastante frecuente que si tiene hematemesis sea por eso, pues porque el alcohol es bastante irritante. Pero hay algo que les falta unir. El síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro del esófago. Es un desgarro que se produce secundario a un aumento de presión, diferencias de presión entre el tórax y el abdomen, que tracciona la unión gastroesofágica y hace que se produzca ese desgarro de la mucosa. Puede haber muchas causas de esto, pero la más frecuente son náuseas y vómito. Por eso es que se habla de lo del consumo de alcohol, no porque el alcohol sea irritante y produzca desgarros, sino porque los pacientes que consumen alcohol con frecuencia, y yo sé que a todos ustedes lo han experimentado alguna vez, espero que no sean la mayoría, que se pasan un poquito de tragos y se van a dar las gracias al baño. Y esas arcadas, esas náuseas, son las que generan esa diferencia de presión y producen el desgarro. Entonces, no es exactamente el consumo de alcohol, es que el sangrado esté precedido de episodios de vómito y de pronto de muchas arcadas previo a que ocurriera la hematemesis. En este caso, como nos lo presentaron, primero, no es un paciente con un consumo agudo de alcohol, sino es un paciente que cada 8 días se toma la panchita esa de aguardiente. Luego, es muy poco probable que este paciente haya hecho, preciso en este episodio, haya hecho el guayabo. Segundo, esos episodios de sangrado, la historia típica es el paciente que consumió alcohol, que incluso es joven y entonces tuvo náuseas, vómito, y a la tercera vez que vomitó, hace un episodio de hematemesis, porque ahí se produjo el desgarro por esos episodios de vómito, y es un cuadro mucho más agudo. Este paciente, antes de hacer la hematemesis, él venía con melenas, porque en la historia lo que decía es que unos días antes o un día antes ya estaba con melenas. Luego, él comenzó a sangrar antes de haber tenido la hematemesis. Luego, con todas esas características, tal vez lo último que uno pensaría es que sea un síndrome de Mallory-Weiss. De los otros diagnósticos, el sangrado por malignidad, por un cáncer gástrico,
usualmente no se manifiesta con hematemesis, sino lo que produce más es un sangrado como en capa, crónico. Esos pacientes pueden decir que tienen melenas crónicamente y uno los ve anémicos y ya con un cuadro un poquito más crónico, diferente al que tiene este paciente. Sin embargo, esa pérdida de peso que estaba anotada en la historia, que no sabemos cuánto es, decía que hace 2 meses estaba perdiendo peso, pues de todas maneras le da a uno pensar en que puede haber un síndrome constitucional detrás, y si el paciente sangra, pues una posibilidad sí podría ser una neoplasia gástrica. Las úlceras son la causa más frecuente de sangrado, y uno no podría descartarlas. Pero con ese dato del consumo de alcohol y de algunos estigmas que tiene la historia, estigmas cirróticos, yo le pondría como primera posibilidad diagnóstica varices esofágicas. No tanto porque sea la primera, y ese es el mensaje, que los pacientes cirróticos, cuando sangran, no siempre sangran de las varices. Incluso es más probable que sangren de una gastropatía hipertensiva o de una úlcera duodenal, porque esos pacientes hacen con más frecuencia úlceras. Pero si uno tiene esa sospecha, es preferible pensar que son las varices, porque las intervenciones que va a hacer son mucho más rápidas. No importa que se equivoque y que después diga, pero yo lo manejé como si hubieran sido varices y fui agresivo en el momento del manejo, porque si sí son las varices, al siguiente hematemesis puede que se me muera. Ese era como el mensaje. Por eso es importante buscar algún diagnóstico etiológico para poder actuar en consecuencia. No sé si tengas esa pregunta, pero si uno está pensando que tiene unas varices esofágicas, de pronto no demora tanto el estudio endoscópico. Pero por el contrario, si el paciente está estable hemodinámicamente, podría tomarse un tiempo para decidir en qué momento hace la endoscopia. Bueno, ya los dejo que sigan, Juliana. Listo, entonces, en cuanto, como le había comentado, doctor, esto es un ejercicio práctico como para ver cómo se abordan todas las cosas dentro del hospital. Entonces, el plan de manejo me gustó dividirlo de esta manera para que ustedes se memoricen que así hay que hacerlo normalmente. Entonces, cuando uno está estableciendo un plan de manejo, no es como que, bueno, le está doliendo analgesia, yo creo que no puede respirar oxígeno, no. Es importante establecer un orden del plan que se va a establecer. ¿Por qué? Porque ya tenemos una posibilidad, unos diagnósticos que creemos que tenemos, de qué vamos a hacer al respecto. Primero que todo, cómo están viendo al paciente, ¿dónde lo van a atender? ¿Lo van a atender, lo van a mandar para la casa, lo van a hospitalizar, lo van a mandar a reanimación? ¿Qué opinan? Bueno, entonces, Pues viendo ajá. al paciente, pues primero pues descartaría un poco que sea de carácter varicial, porque pues no recuerdo haber como visto en la historia clínica que pues haya ictericia o algo similar, y además lo de la onda acítica, digamos, no, o sea, no es como muy exacto porque pues hay muchos factores que pueden intervenir, lo decía el paciente, y pues como que la mejor para eso es lo de la matriz cambiante. Y pues entonces, ya pensando como en la evaluación del riesgo preendoscopia, tiene comorbilidades, tiene sangrado activo. Entonces pues por ese sangrado activo yo lo mandaría a hospitalizar, y pues como tiene la frecuencia cardíaca un poco alta, mayor a 100, eso sumaría riesgo. No me atrevería a decir, pues no estoy seguro que esté inestable hemodinámicamente, pues no tiene hipotensión, el estado de conciencia está bien. Entonces pensaría en hacer una endoscopia de urgencia. Decir cuánto tiempo, si 12 horas, 24 horas, pues la verdad no me atrevería a afirmarlo, pero pues mandaría a hacer una endoscopia. Listo, vamos por el lugar. Entonces, tú dices que hospitalizarlo. ¿Alguien opina algo diferente? Otro lugar. Hola, yo considero que en el contexto del paciente está taquicárdico, creo que la frecuencia cardíaca era 110,
es un paciente con antecedente de hipertensión con una tensión de 110/70. Yo teniendo en cuenta eso y que tiene sangrado activo en el momento, probablemente lo dejaría o en observación y le haría seguimiento como estricto, o si tengo disponibilidad y camas en reanimación, probablemente lo dejaría en reanimación, ya que es un paciente que tiene alta probabilidad de complicarse y de tener resangrado, y probablemente si tenemos una hematemesis abundante, probablemente necesito asegurar la vía aérea del paciente. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién opina algo diferente? A mí me parecería... todavía no vamos en líquido, ¿cierto? No, yo hablo perdón, yo No. hablo en líquido. Bueno, doctor, ¿qué opina usted del lugar? Que no ha apagado el micrófono. Hay algo que es importante, y es la decisión de hospitalización. Hay algunos criterios macro que que no discriminan muy bien, pero que le sirven a uno para orientarse. Un paciente con hemorragia digestiva, independiente de otras características, que sea mayor de 65 años, en general se debe hospitalizar. Puede que no durante mucho tiempo, pero por lo menos las primeras 24 horas, hasta que uno esté seguro de que sigue estable y que no tuvo repercusiones el sangrado en ningún otro órgano. Entonces, la edad. Segundo, el compromiso hemodinámico. Si uno tiene un paciente con compromiso hemodinámico, como es el caso de este paciente, que no está choqueado, pero es que es un paciente hipertenso, que está ahí con una tensión limítrofe, está taquicárdico, lo describían Está pálido, diaforético. o sea, sí está diaforético, sí hay un compromiso hemodinámico evidente. Esa es otra indicación de hospitalizarlo. Tercero, la presencia de comorbilidades. Y en comorbilidades está comorbilidades cardiovasculares, renales, o que el paciente esté anticoagulado. Y o la otra importante es sospecha o evidencia de enfermedad hepática. En esas características, con alguna de esas características, aunque no tienen que cumplirse todas, este paciente, aunque por la edad no nos da, pero sí por comorbilidad y por la sospecha de enfermedad hepática crónica, debería estar hospitalizado. El sitio donde debe estar hospitalizado, pues depende de la respuesta que tenga a la reanimación, que ya ahorita la van a mirar. No habría una necesidad imperiosa de que este paciente pasara a cuidado intensivo, pero sí debe estar hospitalizado en un sitio de observación donde se pueda vigilar la reanimación y la respuesta a la reanimación. Listo. Pues la verdad, como yo tenía el caso planeado, yo pensé en mi cabeza, Julián Hernández, 10º semestre, que el paciente debía ir a reanimación, también por el riesgo inminente de continuación del sangrado y de pérdida de volemia masiva, y después con todas las comorbilidades que tiene el paciente, lo más pertinente en vigilarlo. En tanto, los líquidos. Sí, de acuerdo. Bueno, David, ¿qué opinaste de los líquidos? Pues como es un paciente, como ya lo han dicho todos, que tiene pues un riesgo inminente, que no parece estar inestable hemodinámicamente de inmediato, pero pues como dijimos que es hipertenso y tiene tensiones bajitas, pienso que pues hay que pues inicialmente canalizarle una vena periférica, o de pronto, bueno, a veces sería bueno canalizarle dos, porque pues se nos puede complicar en cualquier momento, y a veces sería bueno tener dos. Iniciarle de pronto un bolo de 300 de lactato de Ringer, y después ponerle líquidos de mantenimiento a 1 cc por kilo por hora. Pero posterior a eso, yo sí creería que a ese paciente hay que hacerle una reserva por ahí de 2 unidades de glóbulos rojos, en tal caso de que pues tenga más episodios, que pues muy probable que los tenga, y que se nos complique y que tenga más pérdidas de sangre. Bueno, en cuanto a lo que dice David, ¿alguien tiene algo más que decir? Personalmente yo quería hacer énfasis en lo que dijo él al final, que es el tema de las unidades de glóbulos rojos. Esta persona tiene un alto riesgo de volver a sangrar, entonces sí hay que reservar unidades, ¿cierto? Y en cuanto a los líquidos, yo creo, Julián, yo le pondría un poco más agresivo, o sea, no de mantenimiento de 1 cc, de pronto 2 o 3 cc,
pero además de lo demás, además de lo que dijo, yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué opina el doctor? Qué pena. Antes de eso, doctor, una pregunta. ¿Qué opinamos de ponerle un bolo al paciente de 10 a 20 cc por kilo inicialmente y posterior ahí sí continuará 1 o 2 cc hora? Por lo que estaba taquicárdico, hipotenso. Sí. Bueno, ahí han tocado un tema tangencial y han hablado del riesgo de resangrado. Ese riesgo de resangrado, ¿por qué lo están considerando como de alto riesgo de resangrado? David o Juliana, que fueron los que dijeron. Doctor, básicamente, pues obviamente no se puede establecer un riesgo de resangrado en teoría hasta que uno visualiza, digamos, que sí son varices, visualizar las varices y determinar, digamos, el grado, porque hay una escala para cuantificar el riesgo de resangrado de las varices. Sin embargo, pero perfecto, que si uno... era eso. Es que tú estás pensando en varices, ¿sí? Sí. O sea, es porque están pensando en varices y estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno hace ese diagnóstico de que mi primera posibilidad es que este paciente tenga unas varices esofágicas y es lo que quiero descartar, sí de entrada tiene la posibilidad de que las varices en general tienen riesgo de resangrado y desde ese punto de vista totalmente de acuerdo con que le reservemos 2 unidades de glóbulos rojos y estemos listos porque la posibilidad de que él necesite transfusión es alta. Pero entonces ahí aparece otro elemento. Si ese paciente tiene unas varices esofágicas, y pues aclaremos lo de la citis, pues puede que onda cítica no tenía, pero tú dices que le encontraron hallazgos de ascitis, de pronto matidez cambiante, pues si ya tenemos que tiene un consumo excesivo de alcohol, no nos dijeron de qué tamaño era el hígado, pero consulta por una hemorragia digestiva alta que podrían ser unas varices esofágicas. Tiene otros datos de hipertensión portal como la citis, tiene eritema palmar, que es un estigma cirrótico. Yo creo que la probabilidad de que sí sea cirrótico y que tenga unas varices comienza a ser cada vez más alta. Y entonces además ahí que la pérdida de peso, la esterilodinamia también son características de cirrosis en los pacientes. Características, sí, pues uno diría, cuando la pérdida de peso, pero pues, si está haciendo ascitis, esos pacientes se suben de peso, pero bueno, eso ya es minucia de tratar de encontrar explicación. Yo creo que hay suficientes argumentos para pensar que él es cirrótico y que puede tener unas varices esofágicas. Entonces, ahí podríamos discutir los volúmenes de la reanimación, porque si uno tiene un paciente que está choqueado y que no tiene ninguna comorbilidad, pues no vale la pena desgastarse en si le pongo 10 por kilo y otro bolo o 3 bolos, porque en general pues no vamos a tener mayor problema con la reanimación, aclarando que cada vez hay más información que uno no debe ser tan agresivo en la reanimación, sino tener unas metas, y entonces voy a mirar, voy a ponerle los bolos que sean necesarios hasta que logre una diuresis, una disminución de la frecuencia cardíaca y una estabilidad de la tensión arterial como medidas fáciles y básicas para decidir cuánto líquido les pongo, y de acuerdo a eso, cuando ya logre esa estabilidad, entonces decido si le continúo con 1 miligramo por kilo hora, pero 1 cc por kilo hora o 2 cc por kilo hora. Eso en un paciente sin comorbilidad, pero en un paciente cirrótico, como estamos pensando que es él, hay que tener todavía más cuidado con lo agresivos que seamos con los líquidos, porque acuérdense que esa volemia que le estemos poniendo rápidamente se nos va a ir al espacio extravascular. Y entonces lo que a veces vemos es que esos pacientes, sí, hay que reanimarlos, hay que ponerle líquidos, hay que cuidar el riñón, porque si no nos va a hacer un hepatorrenal, pero no nos podemos ir en exceso, porque después va a ser muy difícil sacarle todo ese líquido que le pongamos en exceso. Entonces, la recomendación con lo que estamos pensando sería, sí hay que ponerle unos bolos. La cantidad del bolo puede ser 100, 200 centímetros, pero con unas metas de lo que queremos lograr. Y esas metas serían
una presión arterial que esté en límites de seguridad con una diastólica que él la tenía en 75, bueno, que esté alrededor de 75, 80, una sistólica también adecuada, una frecuencia cardíaca que ojalá estuviera por debajo de 100 y que el paciente estuviera con diuresis. La recomendación sería así, que tuviéramos metas claras, porque esa comorbilidad después se nos puede complicar si le ponemos demasiado líquido. Ok, Juliana. Aló. Juliana, tienes el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora Bueno, sí. entonces listo, el oxígeno. ¿Qué opinan del oxígeno? ¿Le ponen o no le ponen oxígeno? Tan tímidos, ¿por qué? Pues yo diría que si está saturando bien y no tiene, digamos, signos de dificultad respiratoria o de falla inminente, pues no le pondría. Eso es muy importante porque el oxígeno es un medicamento. Esta es una pregunta que siempre le van a hacer. Y es si le ponen oxígeno. Y la verdad es que cada vez también se ha demostrado que el oxígeno, como es un medicamento, tiene efectos adversos también. Entonces, si el paciente no lo requiere, Claro. en realidad no debería utilizarse. Totalmente Bioral. de acuerdo. ¿Lo dejan comer? ¿No lo dejan comer? No, nada, vía oral. ¿Por qué? Porque estamos ante el contexto de un paciente con sangrado de vías digestivas que sí. Y probablemente el paciente necesita a corto plazo y necesitamos lo posible, pues contenido. Bueno, pero es importante una cosa, y es si el paciente no se le da bioral, es importante saber que es un paciente que igual tiene un sangrado activo, está pasando por un momento, digamos, de estrés en su cuerpo y por ende hay que igual, si no se le va a dar bioral, tener un control sobre sus glucometrías para ver si sí se le tiene que poner dextrosa o no en un punto. No sabemos hace cuánto tiempo no come el paciente. Entonces es importante que aunque no hay bioral, no se puede dejar el paciente así ya como así porque hay que tener un control glucométrico del paciente. Uh-huh. Y en cuanto, ahora sí, lo que más les gusta, ¿qué le pedirían de paraclínicos o de imágenes diagnósticas? Yo creo que lo primero que hay que pedir de imagen diagnóstica o procedimiento sería pues la endoscopia de vías digestivas altas para ver si pues hay que intervenir. Y de paraclínicos, los primeros, los del estado hemodinámico del paciente, un cuadro hemático, para ver si está anémico o no, pues que probablemente lo esté por la historia clínica, un BUN y una creatinina para ver si está haciendo lesión renal aguda. Además, ahí pues ampliaría con los importantes para cirrosis y estadificar el Child-Pugh del paciente, que es el BATEA del Child-Pugh, bilirrubinas, tiempo de protrombina y albúmina. Bueno, compañera, te adelantaste bastante con el tema de las enzimas hepáticas y todo y eso, pero ahorita hablamos más a fondo de eso. Bueno, entonces, pues, según lo que mencionó mi compañera, lo primero sería pues la endoscopia y ella le está pidiendo todos los exámenes del Child-Pugh. Antes, ¿a alguien le parece que deberíamos pedir cosas adicionales a eso? ¿Qué es importante saber en este paciente? La hemoclasificación. Primero, hemoclasificación, importante. ¿Qué otra cosa es importante saber? Coagulación, tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación, porque no sabemos si este sangrado se está dando por todo lo que estamos mencionando o puede tener un problema de la coagulación, no lo sabemos. ¿Qué otra cosa? Y no solamente es el tiempo de coagulación, también es importante para el Child-Pugh, pero hablamos de eso más adelante. ¿Qué otra cosa es importante? Oigan, básico. El paciente llega, que hay que pedirle. Y él venía sangrando. Un cuadro hemático, pero ya le habíamos pedido el cuadro.
Bueno, cuadro hemático, no lo había escuchado, qué pena. ¿Qué más? Una glicemia y La glicemia, una glucometría. Y pues unos la electrolitos glucometría, también. electrolitos. ¿Ya le pidieron función renal? Sí. Una Listo. creatinina. Y una creatinina, exacto. Doctor, ¿qué opina? Pues todos los exámenes que han mencionado pueden tener alguna utilidad, pero tenemos que ubicarnos en el sitio donde estamos. Se supone que estamos con el paciente en urgencias que acaba de llegar, aunque tenemos una sospecha de que pueda ser cirrótico, que sean unas varices, ese no es el momento para hacer la clasificación de Child-Pugh. Es el momento para mirar si el sangrado tiene repercusiones hemodinámicas y qué tan anémico está. Entonces, en ese escenario de urgencias, con un cuadro hemático, con una función renal y con una hemoclasificación, debería ser suficiente. Los otros exámenes, no quiero decir que no sean importantes, pero no nos va a cambiar en pueden hacerse nada más lo que tenemos que adelante. hacer en ese momento. Se pueden hacer, se puede y se deben hacer más adelante. Incluso algunos de los aspectos del child podrían cambiar en 24 horas después de haber presentado un episodio de sangrado, porque el sangrado digestivo es uno de los factores de riesgo para que el paciente haga encefalopatía, se aumente el amonio, los nitrogenados también pueden alterarse, incluso lo de las pruebas de coagulación que mencionaban, no, si uno no tiene antecedentes de que el paciente esté anticoagulado y anticoagulado con warfarina, las pruebas de coagulación no le van a aportar nada en ese momento. Y para la clasificación de Child, que el PT sí es importante, tampoco lo debe medir uno en ese momento agudo, porque ese PT puede cambiar con el paciente choqueado, entonces sería mejor una vez que hayamos logrado la estabilidad hemodinámica. Entonces, repito, con una hemoclasificación, un cuadro hemático que incluso podría ser hematocrito y hemoglobina. No habría necesidad, los leucocitos en ese momento, si nos salen plaquetas bajitas, pues es por la hipertensión portal. Si nos sale hemoconcentrado con leucocitos altos, seguramente es por hemoconcentración. Entonces, bueno, un cuadro hemático, que siempre lo pedimos, cuadro hemático y función renal y la hemoclasificación. Esos serían los exámenes básicos que necesitamos ahí. Hola, ¿me escucha? Julián. Sí, doctora, sí le escuchamos. Lo que pasa es que en este momento la que va a presentar, la que va a cambiar, poner la diapositiva es María Margarita García, mi compañera, porque me acaba de llegar un paciente de urgencia y me están llamando. Pero ya estoy escuchando. Pero, estoy en turno, qué pena. Bueno, pero claro, pendiente, sino que mi compañera va a pasar las diapositivas, entonces, porque me queda muy pesado ya pasarlas también. Bueno. Listo. Creo que ya se está compartiendo, sí. Ahí están viendo. Ahí estamos viendo. Sí. ¡Ah! Listo, estamos en esta, ¿cierto? Estábamos en los exámenes y la hospitalización. Listo, siguiente. Estábamos en esa. Bueno, yo tengo una cosa que agregar. Buenas. Sí, Nicolás. Sí, Nicolás y Julián tienen la mano levantada. Pues con respecto al cuadro hemático, es importante saber que, pues, con una muy posible cirrosis, el paciente podría ya estar anémico incluso antes de haber sangrado. Entonces, las alteraciones pues, anémicas secundarias a la cirrosis son muy variadas. Usualmente las anemias pues, puede ser normo, ya sea de enfermedad crónica, o incluso también se ha visto que es macrocítica o incluso también microcítica por déficit de hierro secundario al sangrado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y muy importante, Nicolás. Acá lo tengo porque me dijeron que se puteó, entonces que vine. No, me dijeron que estaba colapsadísimo y vine corriendo. Bueno, lo que estaba mencionando Nicolás, además de lo que estaba diciendo, ya hay datos en el cuadro hemático. Yo les dije que una hematocrito de hemoglobina, pero el cuadro hemático completo podría darnos más información. Si uno tiene
un paciente como estos está anémico y los volúmenes corpusculares son bajitos, uno podría pensar que él venía anémico desde antes porque había tenido ya episodios de sangrado y ahorita hizo un sangrado mayor, pero no toda la anemia es explicada por el sangrado. Eso en un extremo de la interpretación. La otra cosa que es importante es cuando un paciente lo que tiene es pérdida de sangre agudamente, lo que pierde es todo el volumen. Entonces, es posible que, aunque haya tenido 2 episodios de matemesis y está medio choqueado, ustedes la primera hemoglobina que encuentren sea una hemoglobina de 12, de 13, y se podrían tranquilizar pensando, no, el paciente no está anémico, no ha sangrado mucho. Acuérdense que en las primeras horas de un sangrado, no se disminuye la hemoglobina porque lo que se hace, lo que se genera es una hemoconcentración. Entonces uno puede tener una hemoglobina normal con un hematocrito que sí es un poquito más alto, y uno se queda tranquilo de que no sangró. Apenas lo comienza a reanimar y le pone líquidos y controla esa hemoconcentración, resulta que se le bajó la hemoglobina inicial, entonces se muere uno del susto porque llegó con 13 y ahora lo tengo con 8. Y realmente no es que durante la reanimación se haya anemizado 5 gramos, sino que la hemoglobina que traía era el reflejo de la hemoconcentración y lo que tenemos ahora es la hemoglobina real. Entonces, ambas cosas son importantes. Ni la anemia, atribuirle al sangrado agudo toda la anemia si el paciente viene con episodios previos y tiene volúmenes bajitos y tiene hipocromía, ni decir que no ha sangrado mucho porque la hemoglobina es normal, porque podría estar hemoconcentrado. Siguiente Listo, diapositiva. ahí vi que me tenían una diapositiva lindísima que seguía. Sí. ¿Aló? Sí, qué pena, es que tengo una pregunta, tenías levantada la mano. Sí, Julián. Sí, o sea, digamos que ya después de que al paciente se le haga su endoscopia y pues se le trate toda su condición, después de todo esto, ¿qué tan pertinente sería pedir una ecografía para ver el hígado, pues por todos los cambios morfológicos que hay asociados a la cirrosis, o ya con toda la clínica que se tiene de la citis, de las pruebas de función hepática que, que hayan salido de las varices esofágicas? ¿Sería pertinente pedirlo ya como por todos esos signos? Es como, no, sí, ya tiene cirrosis seguro, o no sé, o sea, no sé si me dice. No, claro que es pertinente. Ahí, digamos que la respuesta es, ¿qué es lo que estamos manejando ahorita? ¿Qué es lo que nos tiene preocupados ahorita? ¿La cirrosis, la etiología de la cirrosis, el child de la cirrosis, o la hipovolemia y el sangrado, que es lo que estamos manejando? La respuesta pues es clara. Lo que este paciente necesita en este momento es que le controlemos el sangrado si está sangrando activamente y logremos una estabilidad hemodinámica. El estudio posterior de todas las causas, eso claro que es evidente, pero es después. Juli, igual ahora tenemos una diapositiva, ¿cierto? Que explica más o menos qué es lo que se tiene que pedir para el diagnóstico de cirrosis. Es cortica y es bastante clara, pero como dijo el doctor, eso va posterior a todo el manejo que le estamos dando ahora. Pero ahí tenemos una diapositiva para que te quede claro. Sigas. Ok, listo. Gracias. Entonces, en esta diapositiva vemos lo que se vio en la gastroduodenoscopia, que ese es el nombre en verdad, no endoscopia es cualquier cosa que se meta dentro, gastroduodenoscopia. Y como podemos ver, vemos unas varices que están activas sangrando en este momento. Hay una clasificación, no sé si se acuerda quién, que es como para ver la gravedad de las varices cuando están sangrando. Tal cual, en ese tono, bien. Entonces, lo importante en este punto es darnos cuenta del diagnóstico que estábamos pensando si es correcto. El paciente está teniendo unas varices esofágicas, tiene varias que están prominentes y otras que están sangrantes y otras que se nota que sangraron y ya cesaron. ¿Alguno tiene alguna otra observación frente a esta imagen? Yo tengo una pregunta. ¿Porres también se utiliza
para varices esofágicas, porque creí que solamente era para úlceras. Pues El gastroduodenales. Forrest es una clasificación para úlceras, es específicamente para úlceras. La clasificación de las varices, es que habían mencionado que con Forrest. No escuché. Sí, creo que dijeron Forrest. No. No, el Forrest es una clasificación específicamente para úlcera, tanto úlcera péptica, gástrica o duodenal. No otros tipos de sangrado. Uno no le puede poner Forrest a una gastritis erosiva que esté sangrando, a una lesión vascular. Y a las varices tampoco. El hallazgo que hay acá Clasificación se llama son clasificación de paquete. Exacto. Y en varices que no están sangrando, puede ser el Baveno también hace una clasificación de las varices, pero aquí lo importante es que esas varices que son evidentes, ustedes están viendo ahí las características de esos vasos turgentes, dilatados, que no, con la insuflación, si ven que el esófago está abierto porque estamos poniendo aire ahí, pero sin embargo las varices no se colapsan. Las varices, en unas varices pequeñas, unas varices grado 1, cuando uno pone la insuflación, los vasos se pegan a la pared y se colapsan. Aquí incluso obstruyen la luz del esófago. Son turgentes y tienen dos hallazgos importantes. En la imagen que está más arriba a la derecha, se ve una zona donde hubo un sangrado reciente. Es muy probable cuando uno hace la endoscopia que al pasar por ahí con el endoscopio arranque a sangrar otra vez. Y debajo de esa lesión se ve una manchita un poquito más oscura. Nosotros decimos de esas manchas, las clasificamos como manchas rojo cereza, que puede ser que de ahí sangró la varice o que está en riesgo. En ese sitio ya la pared es muy delgada y es posible que sangre. Aún si no hubieran sangrado el paciente no hubiera consultado por hematemesis y encontramos ese hallazgo, esa es una indicación para hacer algo de terapéutica endoscópica, porque la probabilidad de que de ese sitio comience a sangrar es alta. Y del que está más arriba, evidentemente de ahí hay sangre fresca, de ahí sangró esa varice y es muy probable que vuelva a sangrar rápidamente si no se le hace una intervención endoscópica. Que no me quiero meter en la intervención porque me imagino que la tienen también en las diapositivas. Yo tengo una pregunta. Con la siguiente bueno, dale. Yo tengo una pregunta sobre esa clasificación. ¿Esa también predice mortalidad y riesgo de resangrado o qué utilidad? No, el Forrest sí predice riesgo de resangrado, probabilidad de resangrado y mortalidad. Esta clasificación se usa más para las decisiones que uno vaya a tomar en endoscopia, porque varices grado 1, grado 2, que no tengan estigmas de sangrado y que no hayan sangrado nunca, podrían ser susceptibles de tratamiento, pero si hay unas varices, aunque no hayan sangrado, que ya tenga esas características de turgencia, sean grado 3, o tengan esas manchas rojo cereza, aunque no haya habido sangrado, el tratamiento endoscópico sería no solamente profiláctico, sino habría indicación para tratamiento endoscópico, específicamente para ligar esas varices. Entonces, para eso es que sirve esa clasificación. Y obviamente ya con las varices, ya por estadística se sabe que el riesgo de resangrado siempre es alto. El riesgo de resangrado, si no se hace nada con esas varices, puede estar por encima del 30%, independiente de los hallazgos que tengan, si ya han sangrado. Listo. Listo, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces estos son los primeros
paraclínicos que nos salieron. Como les dije, pues nosotros no consideramos pedir los paraclínicos de entrada, todos los del Chalpuc, después los pediremos, pero de ingreso tenemos un hemograma y tenemos función renal y tenemos tiempos de coagulación. Como dijo el doctor, a lo mejor el tiempo de coagulación estuvo de más, pero pues así fue como sucedió. Entonces, el hemograma vemos que tiene una hemoglobina de 9.2, un hematocrito de 35, unos leucocitos de 6.500, unos neutrófilos de 4.400 y unas plaquetas de 225.000. Un BUN de 19, una creatinina de 1.2 y unos tiempos de coagulación o un PT de 14.6 y un INR de 1.9. ¿Alguien quiere interpretar esos paraclínicos? ¡Aló! ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Qué opinan de esos paraclínicos? Que el paciente, ¿Yo puedo? Ah, bueno, dale. si quieres, dale tú. Nicolás, Bueno, ahí. podemos ir haciéndolo juntos. Pues la hemoglobina sí está bajita. Digo los valores de referencia o... No. Ok. La hemoglobina está bajita, el hematocrito pues sí está como normal. Los leucos, si no estoy mal, están bien. El número de plaquetas también. El índice de Boone creatinina sí está alterado, entonces esto pues como que nos indicaría lo de la hipovolemia, tal vez pues por el sangrado. Y lo de los tiempos de coagulación, la verdad no me acuerdo bien de cuáles son los tiempos. ¿Alguien quiere ayudar con los tiempos? Y con lo del hematocrito. Pues teniendo en cuenta el hemograma, la hemoglobina está en 9,2, eso quiere decir que está en anemia grado 2. Pues como había dicho mi compañera, los leucos están normales, el BUN está por debajo de 20, normal, la creatinina quizás un poquito elevada, sin embargo no tenemos una creatinina basal como para comparar. Y los tiempos de coagulación, el INR está 1.9, está casi pues doblado del control y pues normalizado con lo del IFI, entonces también está un poco aumentado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, Beatriz, la hemoglobina evidentemente pues está bajita, el hematocrito también. E incluso para ese nivel de hemoglobina uno esperaría un hematocrito un poquito más bajito, por alrededor de 30. Pero de todas maneras, 35 es parte de la anemia. ¿Por qué puede estar un poquito más alto de lo que uno esperaría el hematocrito? Porque ese paciente debe estar algo hemoconcentrado. Uno esperaría en hemoconcentración que los leucocitos también estuvieran más altos, pero es que este paciente, y ahí es donde quiero que me ayuden, ¿cómo esperábamos que estuvieran los leucocitos y las plaquetas? ¿Qué opinan? Pues en cuanto a las plaquetas, en el contexto de la sospecha Laura, que tenemos, Camila. que es una cirrosis, la mayoría de los pacientes cirróticos cursan con una trombocitopenia. De acuerdo. Por otro lado, pues el doctor ya lo había mencionado previamente, y es que inicialmente por la hemoconcentración probablemente el paciente tenga los leucocitos en límite superior normal e incluso en leucocitosis. Entonces, el hallazgo que es como raro de ese cuadro hemático es la anemia, pues sí, esperábamos que estuviera anémico, pero un paciente con esas varices esofágicas ya estamos seguros que tiene mucha hipertensión portal. Ya nos habían dicho que además parece que tenía citis. Tiene importante disfunción hepatocelular porque SPT con un INR de 1.9 pues está hablando de que es un paciente cirrótico y está bien comprometido. Luego, dentro de todo ese cuadro de hipertensión portal y con esas varices que se le ven ahí, lo que uno esperaría es un poquito de hiperesplenismo también. Y esos pacientes con hiperesplenismo usualmente cursan con leucopenia y con trombocitopenia.
Entonces, es posible que los leucocitos normales de él, los que esté manejando, sean por ahí 4.000 y ahorita esos 6.500 es por hemoconcentración. Pero lo de las plaquetas sí es raro, porque uno esperaría un nivel de plaquetas menor para ese grado de cirrosis. Bueno, listo. Juliana, ¿se perdiste también? Hola, entonces, Hola, hola. esofágicas. Está como lenta la señal. ¿Qué quiere decir eso? Son conexiones entre la circulación portal y la circulación sistémica. Existen varios canales portosistémicos en el cuerpo. El que se afecta cuando están las varices esofágicas es la unión entre las venas esofágicas que son de origen portal, que vienen, y la vena ácidos, que es de donde viene la circulación sistémica. Entonces, o va hacia la cava. Entonces, cuando hay una hipertensión portal, se aumenta la tensión en esas venas y genera una protrusión de estos canales portovenosos, lo que genera que se puedan, digamos, erosionar, que es lo que ocurre en este caso de la varices esofágicas. ¿Por qué ocurren? Pues lo voy mencionando, por hipertensión portal. Sin embargo, también se pueden observar otras etiologías como la trombosis de la vena esplénica. La hipertensión portal, pues eso es otro tema completamente aparte, es muy extenso. Hay causas prehepáticas, hepáticas, hepáticas, pero igual el caso es que, digamos, la primera causa de hipertensión portal es la cirrosis, y esa es la que estamos abordando en este caso. Las varices tienen un riesgo significativo de hemorragia gastrointestinal grave y de morbilidad y mortalidad. ¿Alguien conoce cuáles otros canales venosos portosistémicos hay en el cuerpo? La hipófisis. No, ¿alguien más aprende? ¿Alguien más tiene alguna idea? Pues también es que Epigástricas sea superiores. a nivel rectal también. Entonces, a nivel rectal hay una conexión entre el sistema portal y el sistema sistémico. El sistema portal lo da la mesentérica inferior con la rectal superior, y el sistema, digamos, de la vena cava pues, digamos, sistémico, se da por las venas hemorroidales inferiores. Entonces, internas, perdón. Entonces, esa es una de las otras conexiones. Hay otra conexión que se acuerden, son tres principales. Dale. Epigástricas superiores. Exactamente, la otra conexión que hay es por la cual se genera el signo de cabeza de medusa, del cual voy a hablar después. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre las varices y la hipertensión portal? Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva y explico un poquito lo de la hipertensión portal. Entonces, hipertensión portal, lo que decía, es un síndrome, y es cuando hay un aumento de presión de más de 5 milímetros de mercurio en el sistema venoso portal debido al aumento de la resistencia vascular. Sin embargo, las manifestaciones que estamos viendo se dan más o menos cuando la hipertensión portal tiene una presión por encima de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué aumenta la tensión? Lo que ocurre es que en la cirrosis, como les mencioné, la principal causa de hipertensión portal, y
lo que sucede es que hay una injuria al hígado. Esa injuria al hígado hace que haya un daño en este y se generen como unas fibras de tejido fibroso y un tejido cicatricial en el hígado, lo que genera que haya una mayor resistencia al flujo de sangre y aumenta la resistencia vascular del sistema portal, lo que genera la hipertensión portal. ¿Queda alguna duda? ¿Saben cuáles son las causas de cirrosis? Pues hay muchas causas de Anímense. cirrosis, pero en nuestro medio es frecuente pues, la esteatopatitis no alcohólica, también pues el consumo crónico de alcohol, en algunos casos pues poco frecuente, pero las infecciones virales hepáticas, hepatitis B crónica puede conllevar a cirrosis, y hay otras causas más infrecuentes como la hemocromatosis. Exacto, ahí dijo las principales. Es importante que la hepatitis viral, por más de que, digamos, lo más común era por hepatitis C hace un tiempo, porque anteriormente no se tramizaba para la hepatitis C en los donantes de sangre, entonces en las bolsas de sangre las transfundían y la persona se infectaba. Pero ya hoy en día, pues sí hay las pruebas para poder tamizar este tipo de virus en las bolsas de sangre, y por eso se ha disminuido la incidencia de hepatitis C y cirrosis por hepatitis C. Doctor, ¿tiene alguna cosa que agregar? No, pero sí, aunque es cierto que ha disminuido la incidencia, pero todavía tenemos mucho paciente que se infectó previamente con hepatitis C, que se siguen infectando por el uso de drogas, en diferentes intervenciones. Digamos que ya es rara una hepatitis crónica B o C por una transfusión, porque esa sangre se tamiza. Pero no podemos decir que la cirrosis por hepatitis crónica sea rara. Sigue siendo la segunda causa más frecuente de cirrosis. La primera sigue siendo alcohol, la segunda la posnecrótica por hepatitis B o C, más por hepatitis C, que incluso se pueden sumar, ser sumatoria de esos factores. Un paciente con hepatitis C crónica que consuma alcohol tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar cirrosis. Y en tercer lugar, pues ya están apareciendo las metabólicas, el hígado graso, y hay una causa que cada vez está apareciendo más frecuentemente, no porque esté aumentando la causa, sino porque la estamos buscando más, y son las hepatitis crónicas autoinmunes, que en mujeres pues es una causa importante de cirrosis. Es importante que el hígado graso también está aumentando en prevalencia por la pandemia de la obesidad que está hoy en día. Entonces, cada vez más hay más personas con hígado graso, cada vez más hay personas con hígado afectado por esta patología. ¿Continuamos? Entonces, en una paciente que tiene varices esofágicas y tiene otros factores de riesgo como los que tenía demostrado nuestro paciente, como consumo crónico de alcohol y pues en alta cantidad, adicionalmente que es un paciente que ya tiene todas las características clínicas y en el examen físico que estamos viendo, hay que buscar que este paciente tenga cirrosis. Entonces aquí es una foto bastante ilustrativa que muestra las diferentes características que hay en una paciente que está cursando con hipertensión portal y posiblemente cirrosis, en las cuales hay, yo creo que es muy común que nos enseñen las clásicas, que es como no, el paciente tiene ascitis, tiene eritema palmar, pero hay muchísimas más. Entonces, ahí está la ictericia, los angiomas aracniformes, el eritema palmar, las púrpuras, las petequias por las alteraciones en la coagulación, el efecto de la hipertensión portal, que pueden ser las varices esofágicas, que es lo que nos da la hematemesis, o también pueden haber varices gástricas, que pueden causar también melenas, el caput medusae, que es lo que ocurre con lo que estábamos hablando de la conexión portocava que existe entre las epigástricas superiores y las umbilicales, y eso es lo que genera ese signo que parece de cabeza de medusa. Las varices anorrectales, que muchas personas piensan que no tienen, que las varices no son a causa de eso, sino que se deben a, no sé, a estreñimiento o a deposiciones prolongadas. Pues hay que también que buscarlas.
es importante estas características, mira, reproductivas, que son la atrofia testicular, la ginecomastia y la menorrea. Y hay también alteraciones neurológicas cuando ya está muy avanzado y el paciente está, digamos, contaminado de estos productos que el hígado no está metabolizando, y que puede haber una encefalopatía hepática que está caracterizada por el asterixis, que es un temblor que se da como si estuviese aplaudiendo. Y hay otras manifestaciones gastrointestinales, como puede ser la anorexia, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal constante, por eso es que, y también hice énfasis en el dolor abdominal en este caso, y hematológicamente la trombocitopenia, la anemia, los desórdenes de coagulación, la esplenomegalia. Y es importante que hay un síndrome que se llama el síndrome hepatorenal, y es un síndrome que hay que buscar, y por eso en estos pacientes hay que ver con la función renal y cómo se está comportando. Digamos que esto siempre se nos olvida porque todo el mundo a primera instancia cuando preguntan por cirrosis dicen lo primero que mencionamos, pero si se dan cuenta es un espectro muy grande de características que se ven en un paciente con cirrosis. ¿Tiene alguna pregunta frente a alguna de las manifestaciones? Entonces, ahora sí, como mi compañera había mencionado, hay unos paraclínicos que están indicados para el diagnóstico de la cirrosis. ¿Qué es importante? Hay unas pruebas que son las más importantes para diagnosticar la cirrosis, no para ver su severidad o no, sino para saber si la persona tiene cirrosis o no. Y lo importante es que las pruebas de función hepática, es decir, la ST y el ALT van a estar anormales, las plaquetas van a estar disminuidas y el tiempo de protrombina va a estar elevado. Esas tres cosas, o sea, tómenle foto, esas tres cosas son las características que normalmente están afectadas en un paciente con cirrosis. Como les dije, esto es un espectro, es un síndrome, o sea, puede tener muchísimas cosas, pero estos tres paraclínicos son muy importantes para poder diagnosticar de manera temprana la cirrosis. Muchas veces preguntaban la ecografía, la biopsia del hígado. La verdad es que sí pueden realizarse, digamos, que uno que vería en un paciente que tiene en la ecografía que tenga una cirrosis. ¿Alguien sabe? ¿Aló? Pues no sé los signos ecográficos, pero quizás algo que indique fibrosis del árbol biliar o algo así por el estilo. Lo más importante cuando una persona tiene cirrosis es que hay una disminución del tamaño hepático. Eso es como el signo patognomónico de la cirrosis, es que hay una disminución del tamaño hepático. Obviamente, como mencionó el compañero, hay muchos más signos ecográficos, pero lo importante es que nos acordemos de la fisiopatología de la enfermedad y nos demos cuenta de que esto es una fibrosis, como dijo mi compañero, del hígado, y por tanto lo que se va a ver en la biopsia es un aumento del tejido cicatricial, y lo que se va a ver en la ecografía es una disminución del tamaño hepático. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, la ecografía, aparte de la disminución del tamaño hepático, que a veces se puede confundir porque cuando el paciente tiene cirrosis e hipertensión portal, es posible que el lóbulo caudado esté aumentado de tamaño. Entonces, a veces eso confunde y el hígado no se ve tan pequeño. Pero tal vez el hallazgo más importante en ecografía es la presencia de nódulos. Ellos lo describen y ecográficamente es fácil de ver un hígado nodular, disminuido de tamaño, con cambios en la ecogenicidad. Eso casi que es patognomónico y la probabilidad de que sea cirrótico es muy alta, incluso con un antecedente como el de este paciente, con un hallazgo ecográfico claro como el que estamos diciendo, con la presencia de hipertensión portal, no se necesitaría una biopsia hepática para confirmar ese diagnóstico de cirrosis. Con las imágenes y con ese cuadro clínico podría ser suficiente. Sin embargo, Doctor, estamos yo en un tengo, hospital. perdón, Dale, Manu, dale. tenía una pregunta. ¿En qué Sí. casos es útil utilizar un ecodoppler o una elastografía que he visto que se piden No, en ocasiones? el ecodoppler es útil para medir para hipertensión portal. Acuérdense que, si lo había dicho Juliana, la cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal, pero no todas las hipertensiones portales son secundarias a cirrosis. Entonces puede haber otras causas de hipertensión portal.
¿Para qué más puede ser útil el ecodoppler? Uno puede tener un paciente cirrótico, pero quiere saber y no tener clínicamente manifestaciones de hipertensión portal, porque no tiene todavía citis, de pronto le hace una endoscopia y no le encuentra varices, pero el ecodoppler de vasos portales le puede ayudar a mirar qué tanta hipertensión portal tiene que no haya hecho manifestaciones clínicas, y eso puede ayudar en el manejo. Si uno tiene un paciente cirrótico sin hipertensión portal, nada, con ecodoppler normal, pues no se justificaría tratamiento profiláctico, por ejemplo, con betabloqueadores. Pero si el ecodoppler le muestra que sí hay cambios de hipertensión portal y la presión portal está aumentada, podría beneficiarse del uso de betabloqueadores o de algún medicamento que le baje un poquito la presión portal. Entonces son exámenes diferentes. Y la elastografía es útil, es porque puede dar datos que tienen una buena correlación con la biopsia. Entonces, en pacientes que tengan hepatopatía crónica, vamos a suponer, puede ser consumo de alcohol, puede ser un NASH, puede ser una hepatitis crónica, pero todavía no nos ha hecho signos claros de cirrosis y nosotros queremos mirar qué tanta fibrosis tiene. Estas técnicas, que es una especie de ultrasonido, nos puede decir qué tanto componente fibrótico hay en ese tejido. Es una prueba diferente a la ecografía, pero se hace con un transductor percutáneo que da esa información. Entonces uno puede hacer clasificaciones de por ejemplo, una hepatitis crónica y decir, mire, tiene un estadio fibrótico grado 3 que ya está en una fase precirrótica. Y eso le puede ayudar a tomar decisiones respecto a la oportunidad de ciertos manejos, hacerlos o no hacerlos porque ya puede estar muy avanzado. Eso es lo que se conoce como el fibrotest o fibroscan y de esa manera se puede medir pues qué tanta fibrosis tiene un paciente que tenga una hepatopatía crónica. Gracias, doctor. Mencionado, hay otros tipos de... Están todos los exámenes de Charles que a manera de consulta externa se pueden realizar, o si tienen la disponibilidad en el hospital de cuarto nivel espectacular, también los pide, pero lo importante en este punto es que queríamos hablarnos un poco sobre el abordaje, pero en urgencias es muy raro que vayan a poner a hacer todos estos exámenes, pero sí es importante en un paciente con cirrosis que se estadifique y se haga el Charles, porque el Charles nos va a determinar la mortalidad de este paciente. Entonces, ¿qué otros? Continuemos. ¿Cuál es el tratamiento de las varices? Lo más importante con las varices es prevenir el resangrado después del primer episodio, ¿cierto? En este caso, como ya sucedió el sangrado, o sea, ya el daño está hecho, lo que se va a utilizar es una profilaxis secundaria. ¿Esto qué dice la evidencia? Que se puede utilizar una combinación de beta bloqueantes no selectivos, por ejemplo, el propranolol, más la ligadura endoscópica de varices para la profilaxis secundaria de las hemorragias por varices. Esto es lo que más evidencia tiene. Importante que la profilaxis secundaria, es decir, el uso del propranolol, se utilice antes de lo posible, a partir del día 6 del episodio de la hemorragia varicial, dado que si no, digamos que no va a tener la misma evidencia y la misma efectividad el tratamiento. En Colombia se utiliza también la terlipresina, que es un análogo de vasopresina, que lo que hace es que promueve la contracción del músculo liso de las varices, promoviendo el cese del sangrado. ¿Alguien quiere, digamos, que sepa más o menos cómo funcionan los betabloqueantes no selectivos, bajo qué receptores, por qué nos ayudaría el tratamiento de las varices? ¿Alguien sabe? Bueno, les explico. Los beta-bloqueantes, hay beta-bloqueantes selectivos y no selectivos. Los no selectivos, como el propranolol, van a tener una acción sobre los receptores alfa y los receptores beta. Entonces, los receptores alfa 1 son receptores que son a nivel periférico y que generan vasoconstricción. Entonces, esto se utiliza para generar una vasoconstricción y evitar el resangrado en las varices esofágicas tras realizar una ligadura, porque lo importante es que también se liguen. Doctor, ¿tiene alguna intervención? No,
No, de acuerdo. De acuerdo con lo que estás mencionando, pues del tratamiento de las varices, obviamente estoy de acuerdo. La ligadura, pues es lo que hay que hacer, tratar de erradicar esas varices. No sé si más adelante, sí, ahí lo tienes en la diapositiva. Cuando tenemos un paciente con cirrosis que está sangrando por varices esofágicas, hay que controlar otros aspectos. Hay otras profilaxis que hay que comenzar a manejar. Y lo que tal vez comentaría ahí es que la terlipresina, hay algunos estudios que muestran un resultado equiparable al de la ligadura. ¿Qué les quiero decir con eso? Si no tienen acceso a una endoscopia con relativa urgencia, ustedes tienen ya la certeza de que el paciente tiene varices, por ejemplo, porque tiene antecedentes, comiencen desde el principio la terlipresina. No hay que esperar hasta que se haga la endoscopia y se vea que son las varices las que están sangrando. Y la combinación de terlipresina con ligadura obtiene un resultado muchísimo mayor en prevención de resangrado que una de las dos intervenciones sola. Pero lo importante es que el paciente también continúe con su prevención secundaria, continúe para evitar complicaciones. Es decir, hay que hacer juicioso si le va a dar propranolol, si le va a dar la terlipresina. Es muy importante que continúe el manejo. ¿Quiere alzar la mano? Julián, qué pena. Una pregunta, ¿qué tan común es que se use en estos casos somatostatina? La somatostatina también tiene alguna evidencia, pero comparada con la terlipresina y los análogos de somatostatina, el ocreótido, se han usado en el manejo de hipertensión portal, manejo agudo de hipertensión portal para disminuir el sangrado y el riesgo de resangrado, pero comparado con la terlipresina, es mucho más efectiva, más segura el uso de terlipresina. Si por alguna razón no se tiene la terlipresina, el ocreótido o los análogos de somatostatina pueden ser una alternativa. Y otra cosa importante es que si se dan cuenta, el propranolol sí sirve como profilaxis secundaria, sin embargo, sirve para prevención primaria. Entonces, en pacientes que tienen un diagnóstico de varices esofágicas, es decir, un paciente que, digamos, que tiene todos los síntomas de cirrosis y deciden hacer una endoscopia porque quieren hacer el estudio completo y le ven que tiene la varices esofágicas, esos pacientes pueden iniciar a tomar propranolol como una prevención para evitar que este paciente sangre en primera instancia. Entonces, sin embargo, como mencionaba el doctor, hay muchas otras cosas que hay que ver en un paciente que tiene varices esofágicas, porque el problema no es la varice, el problema es que hay una hipertensión portal de base que está complicándolo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces, en este paciente es importante, listo, ya lo vimos en urgencia, lo metimos en reanima, le dimos sus bolos, le dimos sus exámenes en el cual le vimos cómo estaba, le decidimos, pues le dimos el diagnóstico de varices esofágicas y decidimos ligárselas, se las ligamos, le damos la terlipresina, ese paciente ya está estable con sus bolos, no tiene dolor, está hemodinámicamente estable, le vamos a mandar los exámenes del Charlton ambulatorios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ese paciente, cuando el paciente se va a urgencias, es importante que se le dé una consulta de seguimiento para su comorbilidad, que es el caso de la cirrosis. Entonces, se le van a dar unas recomendaciones generales. ¿Cuáles van a ser? Primero, unos cambios en la dieta y la actividad física. Segundo, abstinencia al alcohol. Tercero, pérdida de peso y actividad para pacientes obesos. 4, intervalos frecuentes de alimentación, enfatizando en el refrigerio nocturno y el desayuno para mejorar el equilibrio del nitrógeno, porque recordamos que estos pacientes tienen que acumular metabolitos. Entonces es importante que las porciones sean frecuentes pero pequeñas. Entonces este tipo de cambios de vida son los más importantes para evitar el resangrado y la progresión de la enfermedad. Recordemos que la cirrosis es de las pocas enfermedades que así o así no tiene cura. O sea, la cirrosis necesita un trasplante. Entonces, lo importante en este caso es evitar la progresión de la enfermedad. En este caso, quitando la noxa y quitando los factores de riesgo que están promoviendo que la enfermedad avance de manera más rápidamente. Y bueno, básicamente eso fue nuestro caso clínico.
¿Tienen alguna pregunta final? ¿Alguna duda del tratamiento? ¿Nada? Yo Yo tengo una tengo una pregunta. pregunta. Dale. Dale, Manolito, dale. No, dale. Bueno, gracias. Usualmente en un paciente que tiene varices esofágicas, ¿cuál sería el pronóstico de ese paciente? ¿Ya estaría en un estadio más avanzado o ya, o qué? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante y es que el riesgo de resangrado es congruente con el estado de la cirrosis. Entonces, por eso es importante, digamos, en consulta externa o posterior al episodio agudo que vivió el paciente, tomar todos los exámenes que se puedan tomar para estadificarlo, porque es completamente congruente. O sea, el paciente con mayor grado de cirrosis va a tener mayor riesgo de presentar varices esofágicas y resangrado. Vale, muchas gracias. El pronóstico en general, los pacientes cirróticos que ya están con ese grado de hipertensión portal y toda esa disfunción hepatocelular que él tiene, pues, CPT prolongado, el pronóstico de mortalidad al primer año puede estar por encima del 20%. Este episodio pronóstico es más tal en ese estadio. Las razones principales por las cuales se muere un paciente cirrótico es o por sangrado a repetición, dado por la hipertensión portal, o por encefalopatía, dada por la progresión de la disfunción hepatocelular. Y usualmente coexisten las dos alteraciones, porque el sangrado es una causa de que desarrollen encefalopatía. Entonces, sí es un factor de pronóstico muy malo el que haya tenido sangrado. Recuerden también que el paciente que tiene cirrosis también puede tener una afección renal o el síndrome hepatorrenal. No hablé mucho del tema, pero para que sepan, el síndrome hepatorrenal se da porque los pacientes generalmente que tienen cirrosis van a tener unos fenómenos en cuanto a vasodilatación y vasoconstricción. Ellos generan una hipotensión y una hipovolemia, y esto genera un daño renal crónico. Entonces, digamos que esto es una enfermedad sistémica, una enfermedad crónica sistémica, y digamos que los pacientes se deterioran cuando ya están como en end stage muy rápidamente, porque no se puede hacer nada y el daño es, digamos, muy generalizado a lo largo del cuerpo. ¿Quién tenía la otra pregunta? Yo, perdón. La mía tenía más que ver con las manifestaciones clínicas. Es que nunca me ha quedado claro, tal vez es muy básica la pregunta. ¿Por qué los pacientes cirróticos hacen hiperestrogenismo y sus manifestaciones? Yo la verdad no sé, Héctor, ¿quieres responder? El metabolismo hormonal es metabolismo hepático. Entonces, estos pacientes cursan con hiperestrogenismo y eso es lo que explica esas manifestaciones como de feminización que tienen estos pacientes. Estos cambios son más en hombres porque ese aumento del nivel de estrógenos y la transformación que tienen todo el sistema hormonal digamos, los niveles de estrógenos pues tienen mucha mayor impacto en el hombre que en la mujer, que de por sí puede tener un nivel de estrógenos mayor. Los estrógenos deben ser depurados y son metabolizados en el hígado, y si el paciente tiene disfunción hepatocelular, pues ese metabolismo de estrógenos no se va a llevar a cabo en forma adecuada. Eso forma parte de todas las otras alteraciones metabólicas, y ese nivel de estrógenos elevados pues es el que nos explica el cambio del vello axilar, la distribución del vello púbico. El eritema palmar es un eritema producido por vasodilatación generado por el hiperestrogenismo. Entonces, esa es la principal explicación.
al igual que muchas otras sustancias, no van a poder tener un metabolismo y una eliminación adecuada porque el hígado está disfuncionante. Gracias. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, en verdad, muchas gracias por participar. Listo, pregunta. Si es que en el tratamiento no me quedó muy claro, ¿la terlipresina solamente se usa en el contexto hospitalario o también se da en el manejo ambulatorio? O sea, ¿el paciente queda con terlipresina y propanolol o solo con el propanolol? No. La terlipresina es un medicamento de manejo intrahospitalario, es más, en general con un monitoreo. Uno tiene que tener el paciente monitorizado con monitoreo cardíaco y de signos vitales cuando está usando terlipresina. Entonces, solamente, y además solamente es por vía endovenosa. Entonces, es para manejo hospitalario. Para manejo de hipertensión portal en forma ambulatoria, la mejor alternativa son los betabloqueadores no selectivos, el propanolol. Hay algunos estudios con dinitrato de isosorbide que se podría usar, digamos, como alternativa en el paciente que no tolere los betabloqueadores, que eso puede ocurrir, o que tenga una contraindicación para el betabloqueador, que tenga un bloqueo cardíaco, por ejemplo, o que tenga una enfermedad vascular periférica con vasoconstricción, ahí estaría contraindicado o una bradiarritmia muy severa, podría estar contraindicado el betabloqueador, y en esos casos el uso de un nitrato, específicamente disosorbide, nitrato de isosorbide, puede ser una alternativa, pero para manejo ambulatorio, no terlipresina, ni ocredótido, ni ninguna de esos vasoconstrictores del lecho esplácnico. Gracias, doctor.